Tercera Guerra Mundial. Así es, la lucha por Europa del Este. Son muchos mapas. Es más ilustrativo y didáctico. Bueno, revelemos la historia. Como expusimos en el anterior video, el primer objetivo es dominar Europa del Este. Vamos a ver qué ha sucedido en la historia que define la actual situación bélica en aquellas latitudes. Recuerdan que al finalizar el video anterior les dijimos que los bandos la pierden, recuperan y así van. Pero antes hay que graficar por qué Europa del Este es tan importante si Rusia es un territorio tan vasto que se le puede entrar por cualquier otro lado. Pues no es posible invadir Rusia hasta los momentos, por otro lado. Vamos a ver por qué. Si vemos el norte de Rusia casi llegando hasta Japón, es puro hielo, polo norte. No es posible. Si nos situamos más abajo, una cordillera inflanqueable, imposible. Por el oeste, es decir, por Europa, se le puede entrar por la llanura europea. Si nos damos cuenta en este mapa, aquí están los montes Cárpatos y un poquito más arriba el río Vístula, que divide a Polonia por la mitad. Si Rusia llega hasta allí, está protegida. En el siglo XIX, Rusia llega hasta Asia Central y la India era parte del Imperio Británico. Desde ese momento comienza el pleitazo por Afganistán por ser una pequeña entrada a Rusia. Recordemos la zona del Gran Juego o, para los gringos, la zona prioritaria del alto mando norteamericano. No es que le pusieron ese nombre por ponérselo, es que es un sí o sí hay que dominarlo porque aquí está la concentración de recursos y aquí la mayor parte del comercio marítimo mundial. Rusia siempre procurará llegar hasta los Cárpatos y el río Vístula. Y como vimos en el siglo XIX, hasta allí llegaba porque no es el mismo defender ese pequeño tramo que 2000 kilómetros de frontera. Un éxtasis. Ahora sí, entendido esto, vamos a ver quién ha dominado Europa del Este a lo largo de los años desde que esto pasó a ser objetivo primario. 1700, siglo XVIII. Tenemos al Imperio Ruso, el Imperio Otomano, luego el Reino Polaco-Lituano y a los Habsburgo-Austriacos. Nótese que Ucrania ni pensaba en existir. ¿Quién dominaba en esa época Europa del Este? Los otomanos ya era un imperio en decadencia, y ni hablar de los Habsburgos. Los rusos no están tan cerca. Nos queda el reino polaco-lituano. Punto para los polacos. Sin embargo, les duró poco. Entramos a 1800, siglo XIX. Polonia ya no existe, porque los rusos, los prusianos y los austriacos los desaparecieron. Sigue Ucrania sin existir. Rusia recupera territorio, incluida Crimea, y lo que hoy sería Ucrania, que lo recupera porque siglos antes lo perdió. Hasta ese momento, todos están en una lucha feroz por dominar, pero después de las guerras napoleónicas sucede esto. Rusia gana más territorio. Punto para los rusos. Hasta la Primera Guerra Mundial, Rusia permanece con este territorio. Es decir, hasta principios del siglo XX, Rusia dominaba el corazón de la Tierra y Europa del Este. Mega doble puntazo para Rusia. Pero por esas grandes causalidades de la vida, sucede la Primera Guerra Mundial, en la cual, por otra gran causalidad, no salió nada bien parada. Cae el Imperio Ruso y pierde territorio. Fin de la Primera Guerra. Todos estos países que ustedes ven aquí, Finlandia, Lituania, Estonia, Letonia, que al compañero López Almejo del canal Tu Profe de Rey, se los recomiendo, muy acertadamente los llama los perritos chihuahueños, fueron conformados por Inglaterra. Balcanizó la región para tener mayor control. Obviamente son países satélites de Inglaterra, incluyendo a Rumanía, Hungría, Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia. Inglaterra puso sus monarcas y ministros, por ende controla su economía y políticas. Es importante resaltar que nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
formado por 15 países, en los que uno de ellos era Rusia. Armenia, Moldavia, Estonia, Lituania, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia. Los terminados en istán, Pakistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, menos Afganistán. Por cierto que históricamente Polonia y Rusia tienen una larga data de entradas y salidas de territorio ruso y una larga data de intervencionismo de Estado por parte de Inglaterra para voltear siempre a los polacos contra los rusos. Esto lleva siglos, pero es tema para otro video. Bueno, llegamos al llegadero. La Segunda Guerra Mundial, en la cual los soviéticos derrotan a los nazis. Voy a repetirlo. Los soviéticos derrotan a los nazis. Otra vez, los soviéticos derrotan a los nazis. Hay que hacer planas de esto, porque la propaganda tergiversada se mantiene hasta hoy. Los gringos ingleses y o franceses jamás derrotaron a los nazis. Para ese entonces se había expandido la Unión Soviética y contaba con unos países que formaban el bloque socialista que no eran parte de la Unión Soviética: Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Albania, Yugoslavia y Alemania del Este. Es decir, sobrepasaba el Vístula y los Cárpatos. Además de llegar hasta donde necesitaba, tenía una protección extra que le servía de colchón. Este mapa es desde 1949 hasta 1989. Cae el muro de Berlín, muere la Unión Soviética en el 91 y nace la Federación de Rusia. Literalmente, al caer la Unión Soviética, Rusia pierde 200 años avanzando hacia su seguridad territorial. Nacen países recién conformados, sin identidad propia, pobres, pero con recursos que están al mejor postor y que forman parte de esa carroña que quieren repartirse la anglósfera que deja el cadáver de la Unión Soviética. ¿Qué pasa después? Lo veremos en un próximo video que conforma esta serie que engloba de manera resumida porque estamos desde hace tiempo en la Tercera Guerra Mundial. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.